Estimados y estimadas estudiantes, la Cátedra de Economía les da un caluroso saludo a cada uno de ustedes. En esta oportunidad queremos complementar la formación que ustedes reciben de parte de nosotros con unas cápsulas informativas sobre temas fundamentales del curso de Economía General. En particular, el día de hoy vamos a analizar dos temas fundamentales. El tema de producción, crecimiento económico, y el tema de precios y la estabilidad de precios. Ambos temas son fundamentales para su entendimiento y el desarrollo de la materia de Economía General 1026. En esta primera parte, lo que vamos a hacer es entender algunos conceptos fundamentales de la economía general. Lo más importante es partir del origen. ¿Qué es economía? ¿Qué entendemos por economía? Y economía es una ciencia social que estudia cómo la sociedad distribuye, asigna, emplea los recursos escasos de la mejor forma posible en los mejores usos alternativos. Pero ¿cuáles son esos factores, esos recursos? Bueno, esos recursos básicamente podemos clasificarlos de la siguiente manera: tecnología, mano de obra, capital, recursos naturales, y si nos vamos un poco más allá podemos hablar de emprendedurismo, capacidad empresarial, etc. Son todos los recursos con que cuenta una economía para poder producir la mayor cantidad de bienes y servicios y poder distribuirlos de la mejor forma posible. Ahora bien, para poder estudiar economía necesariamente tenemos que abordarlo desde dos puntos de vista. Dos ramas fundamentales de la economía para poder entenderla. La primera es la microeconomía. En la microeconomía vamos a estudiar el bosque. Nos interesa estudiar el agente, la persona, la empresa. ¿Qué hacemos en la microeconomía en ese sentido? Estudiamos cómo toman las decisiones las empresas, los hogares, los agentes económicos en general y cómo interactúan entre sí, cómo se forman los mercados, cómo se determinan los precios, cómo se determinan esas cantidades, esas señales de equilibrio. El segundo elemento importante que nos interesa en este caso es estudiar la macroeconomía. Y la macroeconomía, contrario a la micro, estudiamos el bosque, el agregado. ¿Qué sería entonces la macroeconomía? ¿Cómo entenderíamos la macroeconomía? Es aquel conjunto de agregados económicos que interesan para la sociedad. Llámese el nivel de empleo, llámese la producción, llámese los precios y también, muy importante, los macroprecios, tasa de interés, tipo de cambio, ya lo mencioné por ahí, nivel de precios. Todo eso nos interesa de una forma macroeconómica. Ahora bien, para partir y particularizar los temas que abordan la macroeconomía, pues vamos a analizar uno de los principales temas en la macroeconomía moderna. Esto es el tema de producción. Y para estudiar producción, necesariamente tengo que contar con un indicador por excelencia para poder discernir acerca del ingreso, de la producción de un determinado país. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del Producto Interno Bruto. Sí, el famoso PIB. Ese PIB lo vamos a entender como el valor de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía. ¿Cuándo? En un momento en el tiempo. Es decir, un trimestre, un semestre, un año. ¿Y quién produce eso? Bueno, es producido por residentes y no residentes. ¿Dónde? En un determinado territorio, en este caso, un país como Costa Rica. Estamos claros en la definición del Producto Interno Bruto PIB, pero también es importante poder estimarlo, calcularlo o contabilizarlo. En ese sentido, hay diferentes enfoques para poder hacerlo. Uno de los más usuales es el enfoque del gasto. Este consiste en que el PIB, la producción de un determinado país, tiene que ser destinada
a diferentes rubros en los cuales se va a gastar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sigamos la identidad del PIB. En este caso, el PIB tiene que ser igual al consumo, C, más la inversión privada, I, más el gasto público, G, más las exportaciones, X, menos importaciones, M. Este es el enfoque que nos dice cómo la producción se va a dedicar parte al consumo local, en este caso a la absorción o a la demanda interna, que sería la suma del consumo, la inversión y el gasto público. Y cómo una parte va a ser destinada a la demanda externa, en este caso las exportaciones, y controlado por ese factor externo que serían las importaciones. Ahora bien, importante decir que a pesar de que el PIB es una medida que te brinda un indicativo de la producción, no está exenta a problemas de medición. ¿Cuáles problemas de medición podemos encontrar en el caso del PIB? Bueno, el caso del sector formal e informal. Ahí hay un tema de disyuntiva debido a que precisamente hay actividad económica que no está contabilizada, no está contemplada. Un sector informal, algún tipo de ventas que no están pagando impuestos, por ejemplo, no se puede capturar. O ese tipo de producción, efectivamente informal, que no se está transando en el mercado formal. ¿Qué otro elemento de medición podemos mencionar? El tema de la autoproducción o autoconsumo. Pensemos por un instante que ustedes producen lechugas hidropónicas en sus hogares para autoconsumo. Pues efectivamente ustedes las producen y las consumen en sus almuerzos, pero no las están transando en el mercado. Así que esa producción que están consumiendo en sus hogares no se estaría contemplando dentro de esa definición de Producto Interno Bruto que hemos estado mencionando. Cabe señalar que en el caso de los servicios también es muy difícil de medir y por más que se ha hecho esfuerzos, particularmente con metodologías del Fondo Monetario Internacional a partir de 1999, los servicios todavía son difíciles de medir y eso genera algún tipo de sesgo a la hora de contabilizar el Producto Interno Bruto. Finalmente, otro elemento importante que presenta un problema es el no contemplar sea externalidades positivas o sea externalidades negativas que puedan influir en el valor económico. Como comprenderán, las externalidades son aquellos efectos sobre terceros que son como resultado de las actividades económicas que realizan algunos otros agentes. Entonces, en ese caso, no se estarían contemplando esos efectos positivos o negativos que podrían generarse en la actividad económica. Entonces, definitivamente hay problemas de medición, pero actualmente es la identidad del PIB y en este caso la definición del Producto Interno Bruto la que con sus falencias o debilidades actualmente nos pueden dar una definición, un proxy de lo que es producción. En el caso particular de Costa Rica, para poner un ejemplo, ¿cómo podríamos entender esta contabilidad basada en la producción? Bueno, si ustedes se van a la fuente primaria de esta información, que sería el Banco Central de Costa Rica, en su página web, pues van a poder encontrar una distribución importante. Tenemos el nivel de producción, ese sería el Producto Interno Bruto nominal en millones de colones, y luego tenemos los distintos rubros a los cuales se destina esa producción, a saber, consumo de los hogares, consumo del gobierno, inversión bruta, exportaciones e importaciones. ¿Por qué es importante analizar este tipo de estadística? Bueno, porque podemos contemplar cuáles son los sectores que generan mayor dinamismo en una economía. En este caso, si ustedes en este periodo del 2017 al 2022 pueden notar cómo hay una importancia relativa en el caso del consumo de los hogares, en torno a un 63%. Entonces, esa importancia relativa nos hace ver cómo
efectivamente son los hogares, el consumo de los hogares, los que generan un efecto importante en el dinamismo económico. Un poquito más atrás podemos encontrar el tema de las exportaciones y bueno, vemos la relevancia también de las importaciones, pero en este caso vemos tanto como el consumo doméstico y como las exportaciones en una economía generan un impacto positivo en el caso de la actividad económica y en particular en el caso de nuestro país, Costa Rica. PIB real y PIB nominal. Una vez teniendo claro el concepto del Producto Interno Bruto PIB y conociendo qué es el valor de los bienes y servicios finales valorados a precios de mercado que produce una economía en un momento en el tiempo, es importante tener claro que es afectado tanto por el nivel de precios como el nivel de la cantidad. Así, precio por cantidad va a determinar el valor de la producción en un determinado momento en el tiempo. Pero, dado que de un año a otro los precios pueden subir o las cantidades pueden subir o puede darse una combinación de precios y cantidades, es necesario, es fundamental hacer la separación entre lo que denominaremos PIB nominal y PIB real. En este caso, el PIB nominal lo vamos a entender como el valor de los bienes y servicios finales valorados a precios de mercado, a precios vigentes, a precios corrientes. Son los precios que están vigentes en ese año. Y por otro lado, tenemos el PIB real. El PIB real lo vamos a entender como el valor de los bienes y servicios finales, pero valorados a precios de un año base, a precios de un año de referencia. Y esto último nos va a permitir a nosotros controlar por el efecto precio y así poder determinar cuál es el efecto en la economía realmente que se produce por la mayor cantidad de bienes y servicios que se producen de un año a otro. Eso nos va a permitir a nosotros entonces calcular lo que se denomina en economía crecimiento económico. ¿Y qué entendemos por crecimiento económico? Esa capacidad que tiene un país, una sociedad, para producir mayor cantidad de bienes y servicios de un año a otro. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Calculando la tasa de variación porcentual del PIB real. No lo vamos a hacer sobre el PIB nominal, sino que lo vamos a hacer sobre el PIB real. Y simplemente vamos a calcular una tasa de variación porcentual. Vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a calcular la tasa de variación porcentual en el caso del PIB real del 2022, lo hacemos de la siguiente manera. PIB real del 2022 menos PIB real del 2021 entre PIB real del 2021 y todo eso lo vamos a multiplicar por 100. Eso es una simple tasa de variación porcentual, pero al utilizar el PIB real nos va a permitir a nosotros entender cuál fue la tasa de crecimiento a la cual avanzó esa economía durante ese año. Deflator implícito del PIB. Definitivamente la producción es un tema apasionante. El saber cómo se comporta la actividad económica es fundamental. Los sectores que son más bollantes, es fundamental conocerlos para llevar adelante algún tipo de política que coadyuve a generar mayor dinamismo. Ahora bien, hemos estudiado la producción por el lado del PIB nominal y también la producción por el lado del PIB real. La producción por el lado del PIB nominal se ve afectado tanto por el quantum, por la cantidad, como por los precios. Y por el caso del PIB real se ve afectado básicamente, se ve controlado el efecto de precios y podemos ver cómo es el incremento en la cantidad producida de bienes y servicios. Entonces, teniendo en cuenta esas dos definiciones, ahora vamos a proceder a dar un paso más. Y es poder calcular de forma implícita un indicador de precios que en economía se denomina deflactor implícito del PIB. El deflactor implícito del PIB no es otra cosa que el cociente del PIB nominal entre el PIB real y lo multiplicamos por 100.
el PIB nominal, al tener un efecto de precios en el numerador, y el PIB real, al tener un efecto en la cantidad, pues obviamente cuando hacemos esa división vamos a poder obtener un indicador de precios de forma implícita. Ese indicador de precios nos van a permitir considerar cómo es la evolución de los precios durante el tiempo. Así que el deflactor del PIB es un indicador de cómo se podría estar comportando una economía en cuanto a la volatilidad o a la variabilidad de precios. ¿Por qué es importante esto? Porque en economía es necesario para los inversionistas, para los agentes económicos, tomar decisiones con base a lo que vaya a pasar en el tiempo. De ahí que un tema fundamental que vamos a estar estudiando precisamente en este curso de Economía es qué tanto una economía enfrenta o no la estabilidad de precios. ¿Y cómo vamos a entender la estabilidad de precios? Como la ausencia de variaciones bruscas en el nivel general de precios. Eso en un periodo de tiempo amplio. Entonces, definitivamente, para poder medir la estabilidad de precios, necesito un indicador de precios que me diga cómo está evolucionando, cómo se están comportando los precios. Así que ya tenemos un primer indicador que es el deflactor implícito del PIB y que lo podemos obtener de forma sencilla con esos conceptos previamente estudiados del PIB nominal y del PIB real. Más adelante podremos estudiar otro tipo de indicadores de precios que también nos van a enseñar o nos van a mostrar cómo están evolucionando los precios, de pronto de una forma un poco más reducida. Para entender más claramente estos conceptos, en particular este concepto de deflactor implícito del PIB, veamos la fórmula y entendamos la fórmula y el concepto en general. Entonces, deflactor del PIB va a ser el cociente del PIB nominal entre el PIB real multiplicado por 100. Como el deflactor del PIB precisamente es un índice de precios, ahora vamos a poder utilizar una fórmula de variación porcentual del deflactor del PIB para poder calcular cuál ha sido la tasa de crecimiento de los precios de un año con respecto a otro. Me explico mejor en este caso. Vamos a entender como la variación porcentual del deflactor del PIB el deflactor del PIB del año 2 menos el deflactor del PIB del año 1 entre el deflactor del PIB del año 1 y todo eso lo multiplicamos por 100. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos calculando una variación porcentual de esa variable, en este caso de un índice de precios, que nos va a dar como resultado la variación porcentual del nivel de precios o lo que en economía conocemos como tasa de inflación. Más adelante vamos a entender otros indicadores de precios como el índice de precios al consumidor, que también al calcular su tasa de variación nos va a permitir calcular la tasa de inflación. Pero por ahora, utilizando estas medidas de producción, tanto PIB nominal y PIB real, podemos calcular un índice de precios que finalmente, calculando su tasa de variación, nos va a permitir entonces calcular la tasa de inflación. Precios. Uno de los conceptos más importantes en nuestro diario vivir y que afecta en nuestros bolsillos es el comportamiento de los precios, es decir, la inflación. ¿Y qué entendemos por inflación? Es el grado de aumento generalizado y sostenido en el nivel general de precios, en un índice de precios. En este caso puede ser el índice de precios al consumidor. Y si queremos calcular anualmente cuánto han incrementado los precios, pues simplemente calculamos la tasa de variación porcentual del índice de precios del año 2 menos el índice de precios del año 1 dividido entre el índice de precios del año 1 y todo eso lo multiplicamos por 100. Así vamos a obtener cuánto ha sido ese crecimiento de los precios y podremos identificar eventualmente cómo incluso ha afectado nuestros bolsillos.
En el caso de Costa Rica, el índice de precios al consumidor lo calcula el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y ellos, a través de la evolución de una canasta básica, mes tras mes, año tras año, manteniendo un conjunto de bienes y servicios y siguiendo la evolución del precio de esa canasta básica, pues pueden calcular un índice de precios. En este caso podemos ver, por ejemplo, que en el 2021 el índice de precios el mes de octubre fue de 101,96. Eso es un nivel de precios. Y un año antes, en el 2020, fue de 99,47. Si ustedes calculan la tasa de variación porcentual de esos índices entre el 2021 y el 2022, van a poder calcular esa tasa de crecimiento interanual de 2,50%. ¿Cómo calcularían eso? Bueno, muy sencillo. Toman el índice de precios al consumidor del año de octubre del 2021, 101,96, menos el índice de precios al consumidor de octubre del 2020, 99,47, dividido entre el índice de precios al consumidor del año 2020, de octubre del 2020, 99,47, y todo eso lo multiplicamos por 100. Eso es lo que nos está dando esa tasa de crecimiento de los precios del orden de 2,50%. En sus hogares ustedes pueden tomar cualquiera de estos índices y poder verificar cuál fue el crecimiento de los precios durante un determinado periodo. Ahora bien, una vez teniendo nuestros indicadores de Producto Interno Bruto, producto nominal, PIB real, deflactor implícito del PIB e índice de precios, ahora podemos pasar a hacer un pequeño ejercicio para poder obtener para poder amacizar esos conocimientos que hemos tenido hasta este momento. Vean en este cuadro tenemos información para 3 años, 2020, 2021 y 2022. ¿Qué tenemos ahí en particular? Bueno, ya nos han dado el PIB real, ya ha sido calculado, el PIB nominal también. Nos están dando el índice de precios al consumidor, que ha sido calculado, supongamos que por el INEC, y ahora simplemente nos están pidiendo calcular el deflactor implícito del PIB. Nos piden calcular la tasa de variación de ese deflactor, que vendría a ser una tasa de inflación. Nos piden calcular la tasa de inflación, pero con el índice de precios al consumidor. Y finalmente nos piden calcular la tasa de crecimiento económico de ese país, en este caso una tasa de variación porcentual del PIB real. Vamos con el primero. ¿Cómo calculamos el deflactor implícito del PIB? Como ustedes recordarán, simplemente era calcular el PIB nominal entre el PIB real y lo multiplicamos por 100. Si ustedes toman el año 2020 y toman el PIB nominal, 300, dividido entre el PIB real, 200, y eso les va a dar 1,5, y si lo multiplican por 100, les va a dar ese 150 de deflactor implícito del PIB. De esa manera pueden calcular el deflactor implícito del PIB para el 2021 y para el 2022. Ahora bien, una vez que tenemos esos deflactores del PIB para el 2022, 21 y 20, nos piden calcular la tasa de crecimiento de los precios de ese deflactor del PIB. Entonces, ¿cómo harían ustedes para calcular la tasa de crecimiento para el 2021? Pues muy sencillo, toman el deflactor implícito del PIB del 2021, 160 menos el deflactor implícito del 2020, 150, y el resultado lo dividen entre el deflactor implícito del PIB del 2020, 150, y todo eso lo multiplican por 100 y les va a dar 6,7%, es decir, estamos calculando una tasa de variación porcentual del deflactor del PIB. Lo mismo haríamos si queremos calcular cuál fue la tasa de crecimiento de los precios en el 2022. Tomamos el deflactor del PIB del 2022, 167, menos el deflactor del PIB del 2021, 160, y todo eso lo dividimos entre el deflactor del PIB del 2021 y lo multiplicamos por 100.
esa tasa de crecimiento de los precios nos va a dar 4,2%. Entonces, lo que estamos calculando en este primer momento fue el deflactor del PIB, un índice de precios que me va a permitir ver cómo evolucionan los precios en el tiempo. Pero como ya entendimos que existen diferentes índices de precios, pues vamos a poder calcular la tasa de crecimiento de los precios, pero ahora basados en el índice de precios al consumidor. Así que si ustedes nuevamente calculan una tasa de variación porcentual, pero ahora utilizando el índice de precios al consumidor, van a poder obtener una tasa de crecimiento de los precios basados en el IPC para el 2021 de 3,5%. ¿Cómo sería? 103,5 menos 100 entre 100 y todo eso lo multiplican por 100 y eso les va a dar a ustedes para el 2021 una tasa de crecimiento de los precios basado en IPC de 3,5%. Si hacemos lo mismo, pero ahora para el 2021, pues vamos a obtener 2,1%, que es el resultado de restar 105,7, que es el IPC del 2022, menos el IPC del 2021, que sería 103,5, y lo dividimos, lo que nos da entre el IPC del 2021, 103,5. Eso nos va a dar 2,1%. Y finalmente, pero no menos importante, si nos piden calcular cómo ha evolucionado la actividad económica en ese país, pues simplemente calculamos la tasa de variación porcentual del PIB real. Y eso nos lleva a calcular nuevamente una tasa de variación porcentual, simple y llanamente. Si queremos calcular el crecimiento de la economía en el 2021, tomamos el PIB real del 2021, 250, menos el PIB real del 2020, 200, dividido entre el PIB real del 2020 y todo eso multiplicado por 100 nos va a dar un crecimiento abundante de un 25%. Y si finalmente hacemos lo mismo para el 2022, sería 300 menos 250 dividido entre 250, en el caso del PIB real, nos va a dar un crecimiento de la economía del 20%. Entonces, como ustedes han podido comprobar, esta aplicación de conocimientos del ámbito de la macroeconomía nos puede permitir a nosotros entender cómo se ha comportado la economía desde un ámbito meramente de producción y de un ámbito desde el punto de vista de precios. De esa manera nos va a permitir a nosotros también hacer análisis, entender cómo ha sido la evolución de la economía y poder incorporar esa información tan valiosa en nuestros análisis que hagamos en nuestras empresas, en nuestros lugares de trabajo y simplemente poder entender las políticas económicas que se están gestando en nuestros países. Entre mayores conocimientos tengamos de economía, eso nos va a robustecer a nosotros para poder tomar las mejores decisiones. Estimados y estimadas estudiantes, esperamos que esta videotransmisión con contenido académico del ámbito económico haya sido de su agrado y les sirva en el estudio del curso de Economía General. Para la Cátedra de Economía ha sido un placer haber compartido con ustedes y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad con nosotros. Muchas gracias.